colegas de Latinoamérica y del mundo a este cuarto evento en vivo del Foro Internacional MUSA Mujer Salud 2021. Les envío un caluroso saludo desde Quito, Ecuador, a nombre del grupo Tecnofarma. Quiero contarles que estamos muy contentos con toda la participación que hemos tenido a lo largo de este mes de conferencias, donde hemos abordado desde distintas áreas la salud femenina en la 10ª edición de este encuentro académico. Quiero recordarles que esta y todas las ponencias se encuentran alojadas en nuestra página web www.musa2021.com, además de que las charlas on demand, como por ejemplo las últimamente subidas, como la del Dr. Rafael Fábregas y su enfoque en cáncer de mama, la del Dr. Michael Holick, resaltando el beneficio de la vitamina D en la salud femenina, están todas subidas a nuestra página web y están enteramente a su disposición. Todo esto ha sido posible gracias a su constante interacción y también gracias al aval de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao por haber apoyado esta iniciativa y respaldar todos los eventos en vivo y charlas on demand con su prestigio y certificación. En esta oportunidad abordaremos la salud femenina desde una perspectiva que normalmente suele ser desestimada por la sociedad, pero para nosotros como profesionales de la salud es muy importante tomar en cuenta. Los síntomas de carácter anímico más prevalentes durante la menopausia son irritabilidad, ansiedad, humor depresivo, pérdida de motivación y energía, pobre concentración, mala calidad del sueño y llanto fácil. Los factores que se asocian al desarrollo de depresión durante el climaterio son los antecedentes de depresión de cualquier tipo, historia de disforia relacionada con el uso de anticonceptivos orales, de síndrome premenstrual o de depresión postparto. Síntomas vasomotores graves también pueden incidir. Los síntomas depresivos se incrementan en la época de la perimenopausia. Aparentemente, la variabilidad hormonal aumenta el riesgo de presentar disminución del ánimo, la que se asocia especialmente a la desaparición del estrógeno. Luego de esta introducción al tema, quisiera dar la bienvenida al Dr. Rubén Buccelli, quien nos ha acompañado como chairman en los eventos en vivo durante estas 4 sesiones académicas del Foro MUSA 2021. Como ustedes saben, el Dr. Rubén Buccelli es un reconocido médico ginecobstetra ecuatoriano, maestro latinoamericano de la ginecobstetricia, experto latinoamericano en climaterio y menopausia y miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Bienvenido, Dr. Buccelli. Gracias, Carolina, por la invitación y por invitarme también a participar en este magno evento en el cual nos hemos sentido a gusto, hemos aprendido mucho, siempre estamos en el plan de aprendizaje y esperamos también que estos mensajes lleguen a toda la comunidad médica. Asimismo, doctor Buccelli, nuestra eterna gratitud por haber compartido este espacio académico con todos nosotros y el habernos acompañado y asimismo instruido en muchos temas de salud femenina. Doctor Buccelli, aprovechando nuevamente que tengo el honor de compartir escenario con usted, quiero hacerle una pregunta. En sus pacientes, ¿usted ha notado que existen trastornos del ánimo específicamente en sus pacientes menopáusicas? Con esa pregunta le dejo, doctor. Bueno, una pregunta más que interesantísima. En las últimas épocas, diría en las últimas décadas, la trascendencia, la importancia que ha tomado la mujer en la sociedad en relación a la participación, dirección, presidencias, gerencias y todo aquello que significa su presencia, ha hecho que sus ausencias sean mucho más notadas, mucho más notorias. Entonces, en las edades en las que tenemos nosotros estos problemas a nivel de la perimenopausia, 47, 48, 50, 51 años, lo que está sucediendo es que se nota su ausencia, porque en estos momentos, en esa etapa de la vida, todos los problemas que va teniendo en relación a su entorno, por el aumento de la sensibilidad, por la depresión, la falta de sueño y todos esos aspectos que competen a ella, la hacen que sea visible, que sea presente y que por supuesto tenga que acudir al médico, faltar a sus trabajos, desarrollarse de diferente manera. O sea, la respuesta es que es muy frecuente estos problemas dentro de la consulta porque son evidentes y todas las mujeres
van a tener estos problemas de una u otra manera, porque la baja o la pérdida, el agotamiento en la producción del 17-beta-estradiol que es la esencia de la vida, como yo decía. El agua para las flores, los estrógenos para las mujeres marcarán este cambio, por supuesto, muy notorio dentro de la consulta médica. Tenemos presentándoles a ustedes a nuestro siguiente invitado. Ella es la doctora Silvia Gaviria, es psiquiatra y esta vez nos acompaña desde Medellín, Colombia. La doctora Gaviria es magíster de Educación Superior en Salud, se ha desempeñado como psiquiatra docente, investigadora y representante de los países andinos ante la Asociación Mundial de Psiquiatría y como secretaria general de la Asociación Mundial para la Salud Mental de las Mujeres. Bienvenida, doctora Gaviria. Gracias, doctor Buccelli. Un saludo desde Colombia a usted, doctor, a la doctora Villarroel y a todos los colegas que nos ven en este momento. Muchas gracias por la presentación, doctor, y también quiero agradecer a Tecnofarma por la invitación y permitir que, aunque estemos distanciados, se den este tipo de encuentros académicos. Me siento muy honrada de participar en este foro internacional, poder compartir con todos ustedes mi investigación y conocimientos que espero que sean de mucha utilidad para beneficio de todas nuestras pacientes. A continuación, hablaremos sobre la depresión en la perimenopausia y aspectos hormonales. Para empezar, no tengo conflicto de intereses. Esta es la agenda que desarrollaremos durante esta charla. Inicialmente, haré una breve introducción. Hablaré sobre la depresión en la perimenopausia teniendo en cuenta hormonas y cómo se comporta durante este periodo, un abordaje de la depresión en la perimenopausia y finalmente unos comentarios en los cuales pues trataré de hacer un resumen y presentaré la bibliografía al final del contenido. Para empezar, también quiero hacer una pregunta que motive esta charla y es: ¿creen ustedes que la depresión en la perimenopausia es una entidad subdiagnosticada? Empecemos con algunos aspectos generales en relación a la psicopatología y el género. Las mujeres presentan tasas más altas de depresión y en general de trastornos del estado de ánimo, ansiedad, trastorno de la alimentación y personalidad límite. En cambio, los hombres tienen más trastorno por uso de sustancias, personalidad antisocial y esquizotípica, trastorno del control de los impulsos, de la conducta y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los trastornos afectan a hombres y mujeres de similar manera, pero hay algunas diferencias en relación a la edad de aparición, en los perfiles de los síntomas y en las respuestas al tratamiento. También hay diferencias en los patrones de comorbilidad mental, es decir, la coexistencia de varias enfermedades mentales o en la comorbilidad de la enfermedad mental y la enfermedad física. Miremos algo sobre la depresión, el sexo y el género. Recordemos que el sexo es un concepto biológico y el género es un concepto psicosocial. El sexo y el género influyen en la prevalencia, expresión, curso y respuesta al tratamiento de los trastornos depresivos. El sexo, que es más biológico, influye en la vulnerabilidad a la depresión, en parte a través de hormonas y efectos genéticos sobre el cerebro fetal en desarrollo, pero también a través del desarrollo del cerebro que culmina empezando los años 20. Las influencias de género en la depresión incluyen roles de género, estresores diferenciales y diferencias de estilos cognitivos. Sabemos que las mujeres somos más proclives a sufrir depresión que los hombres y estos aspectos juegan un papel bien importante. La depresión en sí, como tal, es mucho más prevalente en las mujeres. Se considera que en el mundo hay más o menos 300 millones de personas que sufren depresión
y que las mujeres tienen una proporción 2:1 con respecto a los hombres en la prevalencia de la depresión. La prevalencia de vida en las mujeres, es decir, la posibilidad de sufrir depresión en algún momento de la vida, es casi del 23%. Y hay algunos periodos de la vida de las mujeres, sobre todo relacionadas con la vida reproductiva, que son ventanas de vulnerabilidad y que se caracterizan por oscilaciones en la producción de las hormonas, y estas ventanas de vulnerabilidad corresponden al periodo premenstrual, al posparto y a la perimenopausia. Miren ustedes esta gráfica. Es la gráfica de la Organización Mundial de la Salud, que nos muestra la prevalencia de los trastornos depresivos a nivel global. Y vemos cómo las mujeres que están en gris tienen una proporción, una prevalencia mayor con respecto a los hombres que están en azul oscuro. Y es general, ocurre a todo nivel en todas las regiones del mundo. Ahora nos vamos a centrar en la depresión y en el ciclo reproductivo. La pubertad, el embarazo, el periodo posparto y la perimenopausia se consideran ventanas de vulnerabilidad. Y aquí tenemos que tener muy claro que durante la vida reproductiva las mujeres no solamente enfrentan cambios a nivel biológico, sino también están enfrentando factores psicosociales que les demandan mayor estrés. La depresión en las mujeres entonces se concentra en altas prevalencias, sobre todo a nivel del periodo comprendido entre los 18 y los 45 años. En la pubertad crece el radio de depresión de 1.1, es decir, en los niños y niñas la prevalencia es 1:1. Cuando llega la pubertad, las mujeres doblan a los hombres en esa prevalencia. Las mujeres que sufren trastorno disfórico premenstrual, que coincide con la fase tardía lútea, corresponde a 5 a 8% de todas las mujeres en el mundo, y 10 a 15% de las mujeres que están en periodo posparto tienen un episodio depresivo mayor. A nivel de la perimenopausia, las mujeres que han tenido episodios de depresión tienen 4 a 5 veces más probabilidad de hacer depresión, pero igualmente las que no han tenido depresión también pueden tener un primer episodio cuando están entrando en la perimenopausia. Entramos ahora en materia hablando acerca de la depresión y la perimenopausia. Empezaremos con algunas definiciones. La menopausia, como la define la Organización Mundial de la Salud, es el cese permanente de la menstruación determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de no tener menstruación o de amenorrea, sin causas patológicas, es decir, de una manera natural. Generalmente ocurre alrededor de los 50 años, pero hay un rango entre 40 y 60 en todo el mundo. La perimenopausia, de acuerdo a los criterios del taller de etapas del envejecimiento reproductivo, corresponde al periodo de tiempo comprendido entre las primeras variaciones en la duración del ciclo menstrual, que vendrían a ser mayores de 7 días a lo usual o lo normal durante la vida reproductiva de la mujer, y la finalización es cuando se cumplen 12 meses consecutivos sin menstruación. Los síntomas más severos o pronunciados ocurren en los 2 años anteriores y los 2 años posteriores al último periodo menstrual, y pueden ocurrir desde 4 a 8 años antes de la menopausia. La duración promedio de la perimenopausia en las mujeres en el mundo es de 4 años. Hablemos entonces qué pasa con la depresión en este periodo de la perimenopausia. ¿Qué nos dicen los estudios? Estudios longitudinales muestran que durante la transición a la menopausia, es decir, de la vida reproductiva a la no reproductiva, se incrementa el riesgo de síntomas depresivos y el trastorno depresivo como tal.
durante este periodo. Los síntomas físicos de la menopausia suelen presentarse más tardíamente con respecto a los síntomas psicológicos, con un intervalo más o menos de 5 años. Esto hace que muchas veces el retraso en el diagnóstico de los síntomas psicológicos se dé porque se le presta más atención a los síntomas físicos que a los síntomas de carácter psicológico. Las mujeres que experimentan síntomas de depresión y de ansiedad por primera vez en el periodo entre los 40 y los 50 años pueden estar presentando síntomas relacionados con las fluctuaciones hormonales perimenopáusicas, así que estos pueden ser señales de alarma. Y las mujeres que sufren depresión, inclusive teniendo una depresión controlada, no necesariamente se van a librar de la posibilidad de tener síntomas o una recaída durante el periodo perimenopáusico, que es un periodo donde aumenta de una manera severa la vulnerabilidad de las mujeres a padecer síntomas o episodios depresivos de nuevo o recurrentes. Respecto a la epidemiología, tenemos que en el periodo perimenopáusico del 20 al 30% de las mujeres experimentan trastornos depresivos que requieren tratamiento, es un porcentaje bastante alto, y hasta el 90% de las mujeres muestran trastornos del estado de ánimo leves, que no necesariamente necesitan tratamiento y que se pueden manifestar con dificultad para concentrarse, irritabilidad, la habilidad emocional, y esto relacionado con las oscilaciones hormonales. Hay dos grandes estudios que se hicieron alrededor del año 2006 de cohortes en las cuales participaban mujeres que estaban en ese periodo de transición de la vida reproductiva a la no reproductiva, es decir, en la perimenopausia, y que mostraron cómo estas mujeres que pasaban de ser premenopáusicas a perimenopáusicas aumentaban la probabilidad de sufrir depresión 1.8 a 2.5 y para tener un primer episodio, o sea, hablamos de primer episodio de un pico de incidencia en la perimenopausia y también hablamos de una probabilidad de recaída en la perimenopausia. Otros estudios transversales muestran síntomas depresivos en perimenopáusicas por encima de 70% con respecto al 30% de las mujeres que están en la premenopausia. Este estudio es bien interesante, es un estudio que habla del riesgo de un primer episodio durante la transición a la menopausia, es decir, durante la perimenopausia, que fue llevado a cabo en Boston con la Universidad de Harvard y que el director de este estudio fue Lee Cohen y también lo acompañaba Claudio Soares, el psiquiatra brasilero. La muestra de este estudio se tomó de manera, selectiva para las mujeres de 36 a 45 años que vivían en Boston, una muestra transversal, y se dividieron mujeres que tenían antecedentes de depresión y las que no tenían antecedentes de depresión, siendo las primeras 333 y las segundas 643. Fueron seguidas durante 36 meses con entrevistas cada 6 meses y al terminar esos 3 años se les dieron otras 2 evaluaciones, es decir, a los 59 y 92 meses de haber iniciado la línea de base. Fueron tenidos en cuenta los síntomas vasomotores y la ocurrencia de eventos vitales como factores que podrían incidir en el diagnóstico. De las 643 mujeres, 400 permanecieron en el estudio a lo largo de todo el periodo. Miraremos entonces los resultados de este estudio del riesgo de presentar un episodio por primera vez durante el periodo perimenopáusico. Las mujeres premenopáusicas sin antecedentes de depresión mayor que entraron en la perimenopausia tenían casi el doble de probabilidades de desarrollar síntomas depresivos con respecto a las mujeres sin antecedentes de depresión que permanecían premenopáusicas.
en una proporción de 16.6% con respecto a las otras 9.5% respectivamente. Otro aspecto importante en los resultados fue que entrar en la transición a la menopausia tuvo mayor asociación con el riesgo de aparición de depresión en mujeres que informaron presencia de síntomas vasomotores. Un aspecto muy importante a tener en cuenta, cómo la presencia de síntomas vasomotores aumenta el riesgo en mujeres vulnerables a sufrir de depresión. Por otro lado, las mujeres sin antecedente de acontecimientos vitales negativos tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar un primer episodio de depresión durante la transición a la perimenopausia en comparación con las que permanecieron premenopáusicas. En este sentido, mujeres con antecedentes de eventos vitales antes de la perimenopausia, que correspondían al 32%, informó inicio de síntomas depresivos, en comparación con el 28% de las mujeres con presentación de eventos vitales después de haber ingresado a la perimenopausia, lo cual quiere decir que el antecedente de un evento vital reciente, en este caso un año, antes de llegar a la perimenopausia, tiene un efecto acumulativo que aumenta la vulnerabilidad más que aquellas que presentan durante el periodo perimenopáusico la presencia de un evento vital. Este fue otro estudio muy interesante que fue realizado en Pittsburgh sobre un estudio que fue de seguimiento de mujeres durante el periodo de perimenopausia y que comparaban mujeres que tenían depresión mayor recurrente con depresión más leve o que no habían tenido depresión. El objetivo era identificar aspectos que distinguen los factores de riesgo de depresión persistente o recurrente de los de curso más leve a lo largo de esos 13 años. Las mujeres que participaron estaban en la edad entre 45 y 52 años, eran de raza blanca o negra y residían en la ciudad de Pittsburgh. Ellos hicieron una línea de base y en esa línea de base diagnosticaron a quienes tenían depresión y a quienes no tenían depresión. Encontraron que 91, o sea el 31%, tenían trastorno depresivo mayor, persistente o recurrente, y que el 9% habían presentado un único episodio depresivo mayor y que el 12% presentaban un antecedente de depresión menor, siendo el 48% quienes no tenían depresión ni lo habían padecido en ningún momento de su vida. Los resultados mostraron que una historia de vida de depresión mayor o menor, pero con una vida perturbada, con dificultades psicosociales, hicieron que hubiese mayor probabilidad de tener depresión persistente o recurrente. Los eventos vitales en el año anterior fueron más probables de ser reportados por las mujeres en el grupo de depresión persistente y recurrente que en los otros 3 grupos, y el grupo con depresión persistente recurrente era más probable que informara historia familiar de depresión que el grupo con depresión menor. El grupo de depresión recurrente persistente a su vez reportó mayores problemas del sueño en el momento en que se hizo el diagnóstico, es decir, que se ingresaron a la línea de base, más que el grupo con un único episodio depresivo mayor. Ahora miremos los factores de riesgo para depresión en la perimenopausia. Se han clasificado como aquellos que vienen como un continuum y aquellos que aparecen solamente relacionados con el momento de vulnerabilidad, o sea, de la ventana de vulnerabilidad o de las oscilaciones hormonales de la perimenopausia. Aquellos que se refieren al continuo son preexistencias, factores relacionados con la salud, por ejemplo, mayor índice de masa corporal, ser fumadora o padecer enfermedades crónicas.
Otros factores sociodemográficos como la raza, la educación y el empleo, siendo la raza latina, la raza negra con mayor vulnerabilidad de tener depresión en la perimenopausia, la baja educación y el desempleo, los factores psicosociales como los eventos vitales, una vida estresante o estar sometido a factores estresantes, el cambio de roles durante este periodo de la vida, como tener que cuidar de los mayores, la pérdida de empleo y estar en casa, y la presencia del apoyo sociofamiliar pobre. La historia de depresión es el factor más importante, la preexistencia más importante con una OR de 0.46, de 4 a 6, y una antecedentes de depresión, ansiedad, depresión posparto, trastorno disfórico premenstrual, también son muy importantes porque son igualmente ventanas de vulnerabilidad, pero no tienen la misma penetrancia que tiene la historia de depresión en la mujer. Ahora, ya las relacionadas con la ventana de vulnerabilidad, es decir, lo que está pasando propiamente en ese periodo perimenopáusico, tendríamos las variaciones hormonales, que sabemos que hay un aumento de la FSH, hay una disminución del estradiol, pero también se afectan otros ejes hormonales como a nivel del cortisol, puede haber también cambios a nivel de la tiroides, de la prolactina, síntomas relacionados con la menopausia, la presencia de síntomas vasomotores y las alteraciones del sueño aumentan la vulnerabilidad para depresión en la perimenopausia. Igualmente, las patologías que emergen durante este periodo de la vida y los estresores psicosociales relacionados propiamente con esta etapa de la vida. Los síntomas que se presentan durante la menopausia están catalogados en cuanto a porcentajes. Un tercio sufre síntomas leves o moderados, otro tercio presenta síntomas moderados a síntomas intensos y que requieren tratamiento, y el otro tercio no presenta sintomatología. Los síntomas son más frecuentes durante la perimenopausia que en la posmenopausia, pero algunos que se presentan en la perimenopausia pueden continuar durante el periodo posmenopáusico con igual intensidad o menor intensidad, y los síntomas pueden agruparse entre grupos que son somatovegetativos, psicológicos y urogenitales. Dentro de los síntomas somatovegetativos tenemos los síntomas vasomotores, los síntomas cardíacos como las palpitaciones, los trastornos del sueño, los dolores que son más que todo musculares y articulares. Dentro de los síntomas afectivos tenemos el estado de ánimo ansioso o depresivo, la irritabilidad, que es bastante contundente en la sintomatología de las mujeres con depresión en este periodo, o que no tienen depresión pero que pueden tener síntomas afectivos debido a los cambios hormonales, y las oscilaciones en el humor, que son abruptas, de estar, digamos, bien a estar irritable o a estar triste o a estar intolerante. Y los síntomas urogenitales, tenemos los síntomas a nivel urinario como la incontinencia, la urgencia urinaria, y los síntomas sexuales, que son los menos estudiados en todo este espectro de los síntomas, que son tan importantes, pero que definitivamente es un área donde hay poca investigación y se requiere más en este sentido. Ahora vamos a hacer como un repaso de los síntomas que hacen parte del cortejo sintomático de la depresión en la perimenopausia. Entre ellas, la energía baja es muy importante, en subrayado están los que tienen como más peso durante este periodo, el pensamiento paranoico, que también le hace falta mayor investigación, la irritabilidad u hostilidad, que es muy frecuente, la alteración con una baja en la autoestima, aislamiento, la social sobre todo, la ansiedad, los síntomas somáticos, como les decía, los dolores corporales, especialmente artralgias y mialgias, las alteraciones del sueño, especialmente el insomnio, los cambios en el peso,
generalmente aumento de peso entre 2.5 a 3 kilogramos durante el periodo de la perimenopausia, disminución del interés sexual, alteraciones en la memoria, alteraciones en la concentración, que son dos síntomas cognitivos muy importantes. Estos síntomas pueden fluctuar, no ser constantes, y esto aún aumenta más la dificultad que hay para hacer su diagnóstico. Entonces, no tenemos herramientas importantes, definidas, estándar, específicas para diagnosticar la depresión. Se han utilizado en los estudios diferentes escalas y diferentes instrumentos que no se han estandarizado y que de alguna manera afectan la comparación entre los estudios, entre las investigaciones. Se ha creado en este momento, sigue en proceso, la escala MENO-D, que es una escala autoaplicada para evaluar riesgo de depresión en la perimenopausia, cuya directora, digamos, de esta investigación para esta escala es Jahari Kulkarni, la psiquiatra australiana, con su grupo de investigación. Y esta escala evalúa síntomas depresivos más frecuentes en el periodo de la perimenopausia, pregunta por la presencia de síntomas en las últimas 2 semanas. Cada uno de los 12 síntomas se califica en una escala de 0 a 4 y la puntuación total puede oscilar entre 0 y 48. La escala todavía no presenta los baremos o los puntos de corte, está todavía en proceso, digamos, de sedimentar los parámetros para los resultados y la estandarización y los puntos de corte. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica, los 5 grupos que incluyen los aspectos sintomáticos están divididos en el self, en la parte sexual, en la parte somática, la parte cognitiva y la parte del sueño. Estos son como los 5 grupos que incluyen la sintomatología que se evalúa en la escala MENO-D. Entonces surge la pregunta acerca si la depresión en la perimenopausia constituye una condición psicológica, psicopatológica, independiente que difiere del trastorno depresivo mayor. Es simplemente una pregunta que se hacen varios investigadores, así como el trastorno disfórico premenstrual hoy en día es una entidad nosológica diferente dentro del grupo de los trastornos del estado de ánimo. ¿Cabría esta pregunta para la depresión en la perimenopausia? Bueno, ya finalmente vamos a hablar un poco de las hormonas y la perimenopausia. Y quiero empezar con esta frase de Atkins Regan, que dice: en general, las hormonas son coordinadoras de la producción electrónica de conjuntos de componentes fisiológicos y conductuales de diferentes partes del cerebro con el cuerpo. Ayudan a ajustar el comportamiento a las circunstancias y contextos físicos, sociales y de desarrollo. Vemos pues que las hormonas son como unas coordinadoras que están presentes en todo nuestro organismo y que coordinan funciones físicas con funciones cerebrales. Recordemos un poco como esa trayectoria y ese impacto que tienen las hormonas en la formación y en las funciones cerebrales. Las hormonas gonadales se expresan desde la vida fetal, diferenciándose a partir de la 6ª semana de gestación. Esas diferencias tan marcadas en las enfermedades y en la psicopatología de los hombres y de las mujeres realmente tienen un sustrato importante que provienen desde la vida intrauterina, cuando las hormonas van a influir en esa diferenciación, en ese dimorfismo sexual cerebral. Es decir, que una persona que se enferma siendo adulta tiene un sustrato que viene desde su vida intrauterina marcado ya por un dimorfismo sexual cerebral.
El cerebro adulto durante la vida fetal ha sido ya moldeado y organizado en relación a su entorno hormonal, y ya en la pubertad se empiezan a expresar la psicopatología que va de la mano con todo el tema de la expresión hormonal y el ejercicio de las hormonas gonadales. Las mujeres y los hombres son genéticamente similares, excepto que diferentes hormonas ingresan al cerebro en diferentes tiempos, estimulando la generación de algunas células cerebrales más que en otras, de acuerdo al sexo, en momentos críticos, en ventanas críticas del desarrollo fetal. De ahí que haya diferencia en la psicopatología. Por ejemplo, los niños tienen más tendencia a hacer trastornos del lenguaje, autismo, trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Las mujeres tendemos a hacer más trastornos del afecto, de la depresión, de ansiedad. Bueno, recordemos un poco entonces las funciones cerebrales de las hormonas gonadales. Durante la vida fértil y el envejecimiento reproductivo, las hormonas gonadales intervienen en la regulación de varios procesos del sistema nervioso central porque están presentes en muchas áreas y estructuras del cerebro. Funciones, por ejemplo, como la cognición, la memoria, el estado de ánimo, están intervenidos por las hormonas gonadales. Estamos hablando de la progesterona y estamos hablando de los estrógenos, con un gran e importante papel para los estrógenos. Las hormonas sexuales ayudan a organizar y activar conexiones estructurales de todo el cerebro, estimulan los circuitos cerebrales, la neurotransmisión, las acciones de diferentes neuroprotectores a nivel cerebral, intervienen en el desarrollo de estructuras de la sustancia gris y la sustancia blanca. Todas sus acciones afectan las funciones cerebrales que cambian durante la adolescencia, el embarazo, la vida adulta, hasta la menopausia y el envejecimiento. Nuestro cerebro va cambiando a través del ciclo vital y las hormonas, mediante su presencia o su ausencia después de la menopausia, van a incidir en la fisiología y en la estructura cerebral. Quiero profundizar acá entonces en los estrógenos y funciones cerebrales. Los estrógenos son hormonas sumamente importantes y tienen un papel definido en diferentes áreas del cerebro. Los efectos biológicos de los estrógenos se ejercen a partir de sus receptores alfa y los receptores beta. Y esos receptores alfa y receptores beta están distribuidos a lo largo y ancho de todo el cerebro y tienen más o menos una distribución similar tanto en hombres como en mujeres. Los niveles de expresión del ARN mensajero y proteínas en algunas áreas del cerebro son más altos en las mujeres que en los hombres. Los estrógenos actúan a nivel de receptores nucleares, es decir, cambiando la información genética a nivel de una acción de transcripción, y a nivel de la membrana, donde también tienen receptores, activan cascadas de señalización. Entonces son hormonas que tienen acción a nivel nuclear y a nivel de la membrana celular. ¿Dónde están ubicados estos receptores? El receptor beta predomina en áreas implicadas en la regulación del estado de ánimo y la actividad del eje hipotálamo pituitaria adrenal. Es bien importante tener en cuenta esto, que hay una comunicación entre las hormonas gonadales y el eje corticotropo. Por eso, en el momento en que nosotros tenemos una disminución de los estrógenos, somos más proclives a tener baja tolerancia al estrés, porque hay una autorregulación entre el eje corticotropo y el eje gonadotropo. El hipocampo, el núcleo del rafe dorsal, la corteza prefrontal medial
y el núcleo paraventricular del hipotálamo son ricos en receptores beta estrogénicos. Los receptores alfa se expresan más en áreas que regulan la función de reproducción y la homeostasis energética, en zonas como la zona preóptica medial, núcleo arqueado del hipotálamo, hipotálamo ventromedial, y tanto en mujeres como en hombres. Ambos receptores coexisten en la amígdala media, en el núcleo de la estría terminal y el área preóptica medial, y con una interacción intracelular entre ambos receptores. Si continuemos con las funciones cerebrales de los estrógenos. Los estrógenos disminuyen la actividad de la MAO. Recuerden que la monoaminoxidasa es la que hace que se degraden tanto las indolaminas como las catecolaminas. Entonces, al disminuir la actividad de la MAO, los estrógenos aumentan la producción o aumentan la disponibilidad de serotonina, también de noradrenalina y de dopamina. Los estrógenos aumentan tanto ambas isoformas del triptofano de la triptofano hidroxilasa, lo que hace que aumente la disponibilidad de la serotonina a nivel del espacio intersináptico. Por otro lado, regula a la baja los receptores 5-HT1 y regula al alza los receptores 5-HT2A para serotonina, aumentando la disponibilidad de la serotonina en el espacio intersináptico. A su vez, los estrógenos también aumentan la disponibilidad de la noradrenalina al disminuir la monoaminoxidasa, como se los decía, y aumentar la actividad de la tirosina hidroxilasa. En resumen, los estrógenos aumentan el número y la función de las sinapsis colinérgicas, estimulan los receptores estrogénicos alfa y beta, aumentan la expresión de factor de crecimiento neuronal, aumentan la secreción de el precursor de la proteína amiloide tan importante en la neurotransmisión, aumentan el flujo sanguíneo cerebral y protegen del daño cerebral por glucocorticoides, especialmente a nivel del hipocampo. Para terminar entonces, ¿cómo es el abordaje de la depresión en la perimenopausia? ¿Qué debemos saber a este respecto? Primero que todo, algunas medidas generales que pueden tener un efecto preventivo y pueden tener un efecto terapéutico también en las mujeres en este periodo. Las mujeres deben hacer un ejercicio sistemático, no esperar que nos enfermemos para hacer ejercicio. Por lo menos 3 veces a la semana, entre 30 a 45 minutos. La dieta debe ser balanceada, es decir, una dieta que contenga los requerimientos de acuerdo a la edad y los suplementos dietéticos necesarios, también acorde con la edad. Deberíamos desarrollar, aprender técnicas de afrontamiento del estrés. Para ello tenemos ya muchas aplicaciones que se pueden bajar, que son gratuitas y que nos ayudan a enfrentar el estrés, o a través de programas psicoterapéuticos o grupales. Las medidas de higiene del sueño, que también son muy importantes, y sabemos que con la edad pues nuestro sueño va disminuyendo en calidad y en cantidad, y si además hay síntomas vasomotores, pues la probabilidad de que el sueño se afecte durante este periodo va a ser mayor. Por otro lado, las terapias de nueva generación o terapias complementarias también pueden apoyar la sintomatología durante este periodo, y el mindfulness y el yoga, que hoy en día se están desarrollando muchísimo como alternativas terapéuticas y que tienen bastante evidencia científica. A nivel de la terapia de reemplazo hormonal, también hay indicaciones, y las mujeres perimenopáusicas que presentan síntomas
vasomotores importantes, molestos o síntomas de otra índole derivada de la ausencia de estrógenos, se debería considerar la terapia con estrógenos para lograr un beneficio y mejorar esta sintomatología que afecta la calidad de vida. Inicialmente se puede hacer una prueba de 2 a 4 semanas con estrógenos que pueden ser tipo parche o transdérmico, ya que evitan el efecto de primer paso y tienen mejor evidencia que otras formas de terapia de reemplazo hormonal, que puede ser también oral o pues bien sea con estrógeno solo o con estrógenos y progestina, de acuerdo si se tiene útero intacto o si no se tiene útero. Si la sintomatología, por ejemplo, los síntomas vasomotores, los síntomas depresivos no desaparecen, que vendrían a ser aquellos síntomas depresivos, secundarios a los síntomas vasomotores, no desaparecen con la terapia hormonal durante un mes, probablemente se deba acudir a otro tipo de terapia más intensiva, tipo antidepresivos, psicoterapia, para mejorar. Ahora, hay algunos casos en que las mujeres, por ejemplo, mujeres que experimentaron múltiples episodios depresivos en el pasado, que no necesariamente estuvieron relacionados con los cambios hormonales o que presentan síntomas depresivos severos o repetitivos o recurrentes, o que en algún momento han tenido ideas de suicidio, estas mujeres sí ameritan tener un tratamiento antidepresivo con medicamento y con terapia. Los antidepresivos son el tratamiento de primera línea para la depresión durante el periodo de la mediana edad. Indiscutiblemente, si estamos ante un diagnóstico de depresión y no estamos ante un diagnóstico de síntomas depresivos que no alcanzan a reunir los criterios diagnósticos de depresión, como ocurre, por ejemplo, en aquellos que se llaman efecto dominó, porque la mujer no duerme bien en la noche y al día siguiente está cansada, irritable, esos mejorarían con la terapia de reemplazo hormonal. Pero cuando reunimos los criterios de depresión, el primer tratamiento de elección es el medicamento antidepresivo. Serían aquellas mujeres que han tenido pues varios episodios depresivos en el pasado, como les decía anteriormente, no necesariamente relacionados con el premenstruo, el posparto, o que tengan síntomas graves o que les haya generado discapacidad o expresión de ideas suicidas en algún momento. Entonces, cuando tenemos una mujer que con historia de episodios recurrentes, primero que todo preguntamos a qué medicamento antidepresivo ha respondido, y ese puede ser el de elección, el primero en prescribir. También tenemos que tener en cuenta aquellas mujeres que están experimentando por primera vez un episodio depresivo durante la perimenopausia y que han tenido episodios depresivos pero que nunca han sido tratados. Entonces, si tienen antecedentes familiares de depresión, desde el punto de vista farmacogenético nos puede ayudar esta pregunta. O también tener en cuenta que hay medicamentos que ya han sido estudiados para el periodo de la perimenopausia y que han dado buenos resultados y que hay evidencia científica, como son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y los de acción dual. Por otro lado, también tener en cuenta los estudios que se han llevado a cabo con fluoxetina, con sertralina, con venlafaxina, con citalopram, duloxetina, desvenlafaxina y bortioxetina. Algunos con más resultado que otros, pero ya hay una gama importante de antidepresivos usados en este periodo. Desde el punto de vista psicoterapéutico, hay psicoterapias basadas en la evidencia, pero la más recomendada es la terapia cognitiva comportamental, sobre todo para
dar estrategias de afrontamiento a este momento de la vida para disminuir el deterioro funcional que trae la depresión y para, pues obviamente, mejorar también los aspectos que tienen que ver con la cognición. Así que la que mayor evidencia presenta es la terapia cognitiva comportamental, aunque también se habla de la terapia interpersonal como otra alternativa. Y ya unos comentarios finales. Recordemos que la perimenopausia es un periodo en que las mujeres experimentan un incremento en el riesgo de presentar episodio depresivo o síntomas depresivos o recaída cuando han tenido antecedentes de depresión, y que también puede existir un pico de incidencia en este periodo. Que realmente la depresión en la perimenopausia todavía no está suficientemente investigada y que la sintomatología hay que caracterizarla mejor, porque hay algunos síntomas que tienen mayor peso durante este periodo y los instrumentos que hay hasta ahora para diagnosticar la depresión en este periodo no tienen en cuenta el peso de algunos síntomas propios del periodo vital en el que se encuentra la mujer. Por otro lado, los proveedores de la salud deben tener en mente los factores de riesgo para prevenir y tratar oportunamente la sintomatología y evitar el deterioro. Asimismo, es necesario crear instrumentos de evaluación para mejorar el diagnóstico de la depresión en la perimenopausia, y el abordaje de la mujer en la mediana edad amerita conocimientos muy integrales desde el punto de vista endocrinológico, psicopatológico, de medicina general, farmacología y psicoterapia. Y recordar que el aumento de la esperanza de vida debe estar acompañado de la calidad de vida. Una mujer, después del periodo perimenopáusico, puede tener un 30% de su vida por vivir. Así que es bien importante darle calidad y que viva unos años felices. Doctora Gaviria, le agradecemos por su excelente exposición, que nos deja varias cosas para pensar y aprender, deduciendo siempre una de ellas: el agua para las flores, los estrógenos para la mujer. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Desde luego el tiempo no nos dará lo suficiente espacio para poder contestar todas, pero les advertimos que de la misma manera como se inscribieron por el medio electrónico, serán respondidas las preguntas que ustedes hagan, pero se cumplirán con todas. Empezamos la ronda. ¿Cuál es la razón por la que los trastornos del ánimo se le atribuyan más al género femenino, doctora? Bueno, hay factores biológicos y factores psicosociales. Dentro de los factores biológicos están los aspectos hormonales, tanto las oscilaciones en el eje gonadotropo como el eje corticotropo. El eje gonadotropo oscila en ciertos periodos de la vida reproductiva de las mujeres y, como les decía en la conferencia, el cerebro está lleno de receptores para los estrógenos y también para la progesterona. Estas oscilaciones afectan las estructuras que regulan el estado de ánimo y que tienen otras funciones también fisiológicas, como la cognición a nivel, por ejemplo, del hipocampo, donde hay bastantes receptores beta para los estrógenos. Y a nivel de la vida reproductiva, las mujeres se enfrentan factores psicosociales y desafíos que tienen que ver justamente con su maternidad, con su trabajo, con el estrés social, que aumentan también la vulnerabilidad para sufrir enfermedad del estado de ánimo y, en este caso, de depresión, más que los hombres. Excelente, doctora. La siguiente pregunta se enfoca en un tema estadístico sobre nuestra región. ¿Cuál es el trastorno del ánimo más frecuente en Latinoamérica? Por favor. Indiscutiblemente la depresión. La depresión
es la patología, el trastorno del ánimo más frecuente en el mundo, pero también es la patología más frecuente en América Latina y con una prevalencia 2-1 en las mujeres con respecto a los hombres. En el torno de una tercera inquietud que nos ha llegado al chat de parte de uno de los asistentes de este foro, ¿cuál es el tiempo de duración promedio para los trastornos del ánimo en la perimenopausia, doctora? Bueno, pues la perimenopausia puede durar entre 4 a 8 años, pero esto va a depender si hay tratamiento o no hay tratamiento. Si hay tratamiento, pues obviamente la respuesta se da como ocurre en cualquier episodio depresivo mayor en periodos que no tienen que ver con la perimenopausia. Pero si no se tratan, se pueden volver problemas crónicos, recurrentes o con síntomas residuales y que van a estar durante todo ese periodo de oscilación de las hormonas en la perimenopausia, con una tendencia a atenuarse la sintomatología cuando desaparecen los síntomas vasomotores. Gracias, tomaríamos en cuenta que es en la pre y posmenopausia, ¿verdad? Tenemos otra pregunta de parte de otro de los doctores que nos ven en esta jornada académica. ¿Existe alguna variación racial en el aparecimiento de los trastornos del ánimo, doctora? Pues hablando precisamente de la perimenopausia, las mujeres de raza negra y de raza latina tienen mayor prevalencia de trastornos depresivos durante la perimenopausia en los estudios que se han hecho en los Estados Unidos. Y esto tiene que ver también con los factores psicosociales, porque la baja educación, la disminución en el acceso a los servicios de salud, la falta de oportunidades tienen un importante peso como factor psicosocial en la depresión de las mujeres durante la vida reproductiva. Entonces, las razas menos favorecidas, por ejemplo, en nuestro contexto, también las razas menos favorecidas, como son las poblaciones afrodescendientes, tienen mayor vulnerabilidad para hacer depresión durante la perimenopausia. Gracias, doctora. Como ya habíamos mencionado, para la ronda de preguntas el tiempo nos ha quedado, es bastante corto, y es por eso que esta será la última pregunta, doctora. Recordándoles que las preguntas que no hayan sido contestadas en esta ocasión serán respondidas vía correo electrónico con el que se registraron al ingresar al evento. La última pregunta. ¿Cuál es la relación entre los trastornos del ánimo y del sueño? ¿Existe algún vínculo directo, doctora? Bueno, dentro del periodo de la perimenopausia hay algo muy interesante y es que el hipotálamo tiene bastantes receptores para los estrógenos. Entonces, por un lado, la termorregulación durante el periodo perimenopáusico se afecta por la disminución de los estrógenos y los estrógenos tienen una actividad muy acorde y muy coordinada también con la serotonina en el área hipotalámica. Entonces, al afectarse el estado de ánimo y la coexistencia con los síntomas vasomotores, se va a dar un fenómeno de síntomas depresivos e insomnio. El insomnio tiene un efecto dominó que al no dormir bien la mujer, al día siguiente va a estar irritable, cansada, adinámica, con fatiga, que pueden ser síntomas depresivos sin llegar a constituir propiamente un episodio depresivo. Pero si esa mujer además tiene una vulnerabilidad para hacer depresión, los síntomas vasomotores van a agravar los síntomas depresivos y los síntomas vasomotores van a agravar también el insomnio en la mujer. Entonces, digamos que el insomnio y la depresión pueden existir. El insomnio como síntoma de la depresión, pero también el insomnio como
problema por la termorregulación afectada debido a la deficiencia de estrógenos en el área hipotalámica. Agradecemos el aporte y presencia de la doctora Gaviria en este excelente tema que ha sido desmenuzado en su mayoría. Las preguntas han sido respondidas, quedan algunas inquietudes por contestar, pero estas serán respuestas que se darán en el transcurso de estos días. Doctora, muy agradecido por su presencia, quedamos con usted eternamente. Gracias, doctor. Muy amable. Estoy muy agradecida por la invitación que me han hecho a participar en este evento Musa Mujer Salud 2021, a la doctora Carolina Villarroel, a Tecnofarma, a usted, doctor. Y bueno, esperamos que sea de su agrado y que dejemos lecciones aprendidas para aplicar en el futuro en el bien de nuestros pacientes. Por último, queremos agradecer a todos los asistentes, ¿no es cierto? Damos una excelente evaluación de la jornada, los puntos importantes sobre la depresión y finalmente todas las respuestas que se han dado, todas las preguntas que se harán en adelante, que sean contestadas de manera adecuada. Muchas gracias y será para otra ocasión. De esta manera hemos culminado los eventos en vivo organizados en el marco del Foro Internacional de Salud Femenina MUSA, Mujer Salud 2021. Gracias a la doctora Gaviria por acompañarnos esta noche y también gracias al doctor Rubén Buccelli por haber sido chairman de todas nuestras charlas en vivo. Además, a todos nuestros invitados que han estado presentes en el set virtual. Aprovechando la innovación que caracteriza al grupo Tecnofarma, hemos podido juntarnos entre varios países, Perú, España, Argentina, Colombia, Ecuador y varios más. Quisiera agradecer a quienes creyeron desde un inicio en este proyecto y a todo el equipo que ha estado detrás de este esfuerzo regional que ha juntado a médicos de toda Latinoamérica y de varios lugares del mundo. Quiero invitarles a aquellas personas que todavía no ven los eventos en vivo y las charlas on demand para que ingresen a la plataforma www.musa2021.com y no se pierdan nada de lo que hemos preparado para ustedes. Ha llegado la hora de despedirnos y espero que nos podamos volver a ver, ya sea de manera virtual o físicamente, en la próxima edición del Foro MUSA Mujer Salud. Un abrazo afectuoso para todos ustedes.